El abuso en el consumo del alcohol puede acarrear graves problemas a nuestra salud, pero también afecta nuestra vida social y económica. Hoy, en Cuidando mi Salud, Día Mundial sin Alcohol. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud. En este miércoles 18 de noviembre del año 2020, yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo el favor de su atención. Y como siempre estamos recibiendo sus llamadas al teléfono aquí de Televisión Universitaria, que es el 449-910-9260. Y también estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp al 449-459-2002. Obviamente para que nos haga preguntas sobre el tema que estaremos tratando esta mañana, y para lo cual pues tenemos como invitado al licenciado en enfermería Ramiro Altamira Camacho, que es también profesor e investigador de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y bueno, para que te conozca un poco el público, que nos puedas platicar sobre tu especialidad, dónde realizaste tus estudios y las actividades que estás realizando actualmente. Claro, bueno, yo estudié aquí en la Universidad Autónoma en la generación 2008-2019, orgullosamente pues egresado de la licenciatura de enfermería. Posteriormente hice un posgrado en la Universidad de Guanajuato, una maestría en Ciencias de Enfermería. Tengo aquí en la universidad trabajando 5 años y medio en el Departamento de Enfermería, propiamente en la academia o en las actividades de enfermería comunitaria o salud social. Y bueno, actualmente estoy desarrollando un posgrado en análisis de la subjetividad, con énfasis en psicoanálisis. Tiene que ver allí con pues tratar de interpretar o comprender cómo se dan estas cosas de la subjetivación en las personas. Y pues tiene que ver mucho las implicaciones de salud, de bienestar, el contexto cultural en el que se desenvuelven las personas. Y pues también me desarrollo en la práctica clínica en el Hospital General de Pabellón de Arteaga. Ya tengo ahí un poquito más de 10 años trabajando en la Secretaría de Salud. Perfecto, maestro, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si para entrar en tema vemos este video que tenemos sobre el Día Mundial sin Alcohol? ...15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol. La Organización Mundial de la Salud instauró el 15 de noviembre como el Día Mundial sin Alcohol, con el único objetivo de fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de las y los jóvenes de todas las regiones del mundo, para controlar el consumo de esta sustancia y prevenir sus consecuencias. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2012, la edad promedio en México en la que la población joven reportó haber tomado su primera bebida alcohólica fue a los 16 años, siendo mínima la diferencia de edad existente entre hombres y mujeres, respectivamente. Por otra parte, cabe destacar que uno de los problemas sociales asociados al alcohol son los accidentes de tránsito. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por cada joven que muere en las carreteras en el mundo, otros 10 son lesionados de gravedad. 15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol. Y bueno, me gustaría iniciar las preguntas para el licenciado Ramiro Altamira Camacho, el maestro Ramiro Altamira Camacho, sobre este Día Mundial sin Alcohol. ¿Quién lo estableció y por qué se estableció así? Claro, el Día Internacional sin Alcohol fue establecido por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de estos días tan emblemáticos que tienen a bien desarrollarse durante
pues algunos periodos del año, específicamente existe un Día Internacional de tal cosa, un Día Internacional contra la lucha de algo. El Día Internacional sin alcohol, establecido por la Organización Mundial de la Salud como el día 15 de noviembre, pues tiene el objetivo de desarrollar actividades, de desarrollar algunas propuestas durante ciertos periodos para visibilizar los daños que el alcoholismo puede producir y con esto concientizar a la población, ¿sí?, de los estragos que genera el alcoholismo. En ese sentido, la idea de establecer un día es para retomar todo lo que se pudiera generar en torno al alcoholismo, ¿sí?, tanto sus implicaciones sociales, económicas, sus implicaciones en salud, y concientizar a la población de lo que ello conlleva como un problema. El día, lo mencioné, es el 15 de noviembre, recientemente acaba de ocurrir, y pues la idea es darle difusión, no es como hacer publicidad al alcoholismo, sino más bien hablar de las implicaciones y los problemas que este conlleva. ¿Qué tan arraigado está el consumo del alcohol actualmente en nuestra sociedad? Pues el consumo de alcohol es uno de los hábitos, una de las conductas más antiguas de la humanidad. Sí, tan antigua como casi como la alimentación. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, la historia misma del ser humano, este hábito que se encuentra literalmente arraigado en la cultura, se mezcla con otras circunstancias sociales, se mezcla con otras circunstancias culturales, económicas, y es cuando el consumo del alcohol comienza a caer en una situación patológica, comienza a generar un problema ya no solo de salud, sino un problema económico, un problema social, ¿sí? Entonces, aquí en este arraigo, ¿sí?, es como imposible hacer que las culturas, que la sociedad abandone el consumo de alcohol, ¿sí? Es por eso que sí es importante hacer una conciencia sobre las consecuencias, ¿sí?, o los problemas que genera. Ahorita lo veíamos en la cápsula, ¿no? Accidentes, por ejemplo. El 50% de los accidentes de tráfico son ocasionados por el consumo de alcohol. Y así existen otras enfermedades que son causadas por el consumo de alcohol. El arraigo en el consumo de alcohol es una característica cultural, ¿sí? Es una situación más social, cultural, más que un tanto biológica, ¿no? Esto de consumir alcohol está desde que la humanidad, yo creo, debe tener como conciencia de su alimentación, ¿sí? Por ahí es hasta un hábito artístico, ¿no? Esta situación en la creación de algunas, la idea, lo repito, no es hacer publicidad, pero sí, pues estar conscientes de que el alcohol en algunas culturas es hasta un hábito de cierta manera bien visto. Por ahí vemos incluso en películas donde, sobre todo alemanas, ¿no?, donde están comiendo y tienen la cerveza comiendo, tiene la copa de vino, pero es muy diferente hablar de un consumo de alcohol cultural, por así decirlo, hablar de una enfermedad por alcoholismo, que es lo que busca el Día Internacional. ¿A quiénes afecta principalmente el alcoholismo? El alcoholismo, bueno, anteriormente se creía que afectaba al consumidor, ¿no? Pero esto se creía porque se veían los estragos del consumo en el cuerpo del enfermo, del consumidor. Pero se ha estado observando que el alcoholismo no solamente afecta a la persona que lo consume, afecta a su pareja, afecta a su familia, ¿sí?, padres, hermanos, ¿sí?, afecta a la colonia, afecta a la cultura, afecta a la sociedad en general. ¿De qué modo? Afecta en el contexto laboral, ¿sí? La persona que se vuelve alcohólica empieza a mermar en el trabajo, empieza a mermar su productividad, ¿sí?, empieza a mermar la economía. Entonces, ¿a quiénes afecta? Dado que es un fenómeno social, el alcoholismo afecta en general a la sociedad. Y bueno, sobre las cifras, ¿cómo estamos actualmente en México sobre el consumo de alcohol? El consumo de alcohol en México rebasa los 3 millones, ¿no? En México es uno de los países que culturalmente en América Latina tiene ese arraigo, ¿sí? Por ahí sabemos que el mexicano, el tequila, el consumo del alcohol,
Sabemos que recientemente, bueno, ya en 2017 se hace una encuesta nacional sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco. Sí, esta encuesta pues reporta datos que son alarmantes, si bien cotidianamente lo podemos estar observando, pero cuando lo vemos ya ahí en un reporte oficial, vemos la edad a la que comienza el consumo de alcohol, es muy temprana la edad, ¿sí? 12 años, vemos que es un rango muy grande, empiezan a los 12 años, el alcoholismo casi concluye, no porque las personas quieran, concluye porque termina matando a la persona, ¿no? Hasta los 65 años, ¿no? ¿O por las enfermedades? Por las enfermedades, justamente, sí. Es un rango muy amplio, de 12 a 65 años lo que afecta el alcoholismo. Entonces, pues la productividad de estas personas, los hábitos que estas personas puedan desarrollar a lo largo de estos años, estamos hablando de casi que 50 años, ¿sí? merma la interacción social. Si lo viéramos así en una pirámide, estamos hablando de que en la base de la pirámide está la población más, pues de cierta manera más marginada laboralmente, socialmente, ¿sí? Y si le suman este mal hábito o esta enfermedad del alcoholismo, ¿sí? esta situación del consumo de alcohol va a afectar a la mayoría de la población, ¿sí? Que es la base de esa pirámide, hablando de una pirámide socioeconómica, ¿sí? Por eso vemos que el alcoholismo es más frecuente en personas con un nivel socioeconómico bajo. No quiere decir que las personas con un nivel socioeconómico alto no consuman alcohol o no tengan no padezcan de alcoholismo, sino que son minorías, ¿sí? Y la base, que es la mayoría, ¿sí? que tiene más estragos sociales, que viven en una marginación social, por el mismo contexto, caen más o son más recurrentes estas patologías de consumo de sustancias o estos fenómenos en el consumo de sustancias. Entonces pareciera que hay mayor consumo de alcohol en la población más pobre, por así decirlo, ¿sí? Pero es una situación, es un fenómeno que se observa porque es donde está la mayor cantidad. Sin embargo, esta población es la base trabajadora, son los campesinos, son los obreros, ¿sí? Y que eso, si empieza a mermar a causa del alcoholismo, pues la economía también empieza a verse afectada, ¿no? La interacción social. Esta encuesta que nos comentas es del año 2017. Sí, es 2016-2017 se desarrolla la encuesta y los resultados ya están ahí. ¿Cuándo se publicados. realiza la próxima? No sabes. Me parece que es bianual y posiblemente para estas fechas tendrían que estar saliendo ya. Ya los resultados, Sí. que no podrían ser muy alentadores tampoco, ¿verdad? No, y posiblemente en este año de encierro, de confinamiento, estas cifras se han disparado tal vez. En Aguascalientes, ¿cómo nos encontramos? Justamente esa encuesta del 2017 reporta que Aguascalientes rebasa la media. La media en la prevalencia. La prevalencia es la cantidad de consumo en determinado número de personas. Esta prevalencia nacional, según esta encuesta, es del 19.8%. Aguascalientes la rebasa. Aguascalientes tiene un consumo de alcohol por encima del 26%, es 26.3%. Bastante. Sí, pues casi el doble, ¿no?, de la media. Y pues es alarmante porque Aguascalientes no es una ciudad con mucha población, ¿sí? Pero podemos observar que en cada establecimiento pues tienen el consumo, tienen la venta, ¿sí? la dispensa, el dispensamiento de estos de alcohol, ¿no?, cerveza u otras bebidas. También existe el problema en que hay una venta a menores. ¿Y qué ocurre aquí? Ahí, en Aguascalientes, lo que también alarma, según esta encuesta, es que si a nivel nacional el consumo de alcohol está dado entre los 12 años, a partir de los 12 años, en Aguascalientes comienzan a los 10 años. Ay, el reporte es que el consumo de alcohol está a partir de los 10 años. Entonces son niños que siguen en la primaria, ¿sí? A veces este inicio del consumo de alcohol es en la propia familia. Por ahí hay historias de personas que dicen, es que yo empecé esto cuando tenía 9 años, en la familia mi papá me daba para que yo hiciera gracias, me ponían ebrio, yo me embriagaba, y me ponían a hacer gracias, y se convertían los niños como en los bufones de las reuniones familiares.
ahora esos niños son adultos de 40, 50 años que tienen la enfermedad en sí, que es una dependencia total al consumo de alcohol. Y eso es algo que Aguascalientes adolece. No por nada pues tenemos un evento cultural internacional que se caracteriza por el consumo de alcohol. Casi 2 eventos culturales, ¿no? Uno a mediados de abril, finales de abril, y otro acá por octubre. Eso incita a la juventud. Sí. La juventud actualmente, y esto también se reporta en algunas investigaciones, que por cierto el Departamento de Enfermería está estructurando una línea de investigación sobre el consumo de sustancias. Sí. Una de estas es el desarrollo de investigaciones sobre el consumo de alcohol. Ahorita hay una investigación que está por concluirse, por publicarse sobre el consumo de alcohol y los hábitos sexuales de riesgo, que también es otra situación que se vive y se observa mucho en el contexto académico, en los estudiantes, ¿no? Se cree mucho, hay otro estudio que es hábitos y creencias en el consumo de alcohol, del precopeo, ¿no? ¿Cómo creen que el hecho de hacer un precopeo, el precopeo es esta situación social en la que se van a algún lugar, beben algo, por así decirlo, se calienta ahí un poco la situación y ya después se van a un bar, se van a un antro a divertirse. Este fenómeno del precopeo es un preámbulo, ¿sí?, al consumo excesivo de alcohol. Es decir, si observáramos el fenómeno como una fotografía, podemos ver que en un lado están socializando los jóvenes, ¿sí?, ambientándose, por así decirlo, empiezan a beber. ¿Sí? Este consumo inicia 3, 4 horas antes de que inicie la diversión en el antro o en el bar. Ya tienen 3, 4 horas precopeando. Después de 3, 4 horas de haber precopeado, toman un vehículo, ya sea propio, prestado, ¿sí?, y se dirigen hacia el bar. Posiblemente aquí el fenómeno es que el consumo de alcohol puede o no tener una responsabilidad. ¿Sí? Hay quienes sí pueden tener un consumo responsable, hay quienes no, hay quienes pueden ser o no conductores designados. Entonces, es en estas, bueno, ahorita voy a mencionar las otras partes de este fenómeno, ¿no?, donde se tiene que hacer promoción a la salud para que la persona empiece a concientizarse. El joven llega al antro, al bar, ya ambientado, por así decirlo, y empieza a consumir nuevamente. ¿Sí? Lo que se observa o lo que se ha descrito en las investigaciones es que los jóvenes refieren que tienen que beber para ambientarse, que tienen que beber para poderse divertir. Es decir, si llegan aquí sin haber precopiado, les es más difícil adaptarse a la dinámica social que ya llevan ahí. ¿Sí? Entonces muchas veces los jóvenes van en el mismo vehículo embriagándose, van distrayéndose, y es por ahí donde algunos accidentes vehiculares o accidentes de tráfico tienen a bien desarrollarse. Luego está la parte de la situación en el antro, en el bar. ¿Sí? Maestro, y son muchas horas que están bebiendo los jóvenes. Claro. Claro. Pero, ¿qué te parece si nos sigues platicando después de esta pequeña Claro, pausa? sí. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Cuidando Mi Salud. Les recordamos que las líneas de comunicación están abiertas. Comuníquese con nosotros aquí a Televisión Universitaria 449-910-9260 y también al WhatsApp 449-459-2002. Y platicábamos un poco antes del corte sobre este tiempo en el que están bebiendo ahora los jóvenes, de este fenómeno del precopeo para ambientarse, Claro. y luego ya seguir la fiesta en el antro. Sí, claro, este es como uno de los tantos fenómenos que se observan en el consumo de sustancias, propiamente en el consumo de alcoholismo, y que se observa sobre todo ya en adultos jóvenes, ¿no? Esta situación del precopeo que yo mencionaba, que es un tiempo, un momento en el que las personas se reúnen para ambientarse, y digo así ambientarse entre comillas porque muchos asumen que es necesario beber alcohol para poderse divertir. Incluso ese es un fenómeno que también se observó, que también se reveló en la encuesta. Aquí en Aguascalientes se refiere que los jóvenes necesitan el alcohol para divertirse. Ellos mismos lo han referido en esa encuesta.
Y entonces es por eso que se pone atención en el fenómeno del precopeo. Esto del consumo de alcohol aquí en Aguascalientes, pues sí es yo mencionaba como una fotografía, ¿no? Y solamente estaba mencionando el momento en el precopeo, pero está el momento en el que ya llegan al antro, en el que llegan al bar, y en este momento es posible observar que ya están en este contexto del consumo de alcohol y se presta incluso desde el precopeo para consumir otras sustancias. ¿Sí? O sea, ya no les es suficiente, ya no les satisface y aquí es donde se induce el inicio de otras sustancias, ¿no? Durante el consumo de alcohol. En el estado han existido algunas estrategias, como el cierre de algunos bares a determinada hora. O sea, a partir de tal hora ya se cierra el lugar, ¿no? Anteriormente estos lugares parecían eternos, ¿no? Eran las 6 de la mañana y seguían abiertos. Se recorre el tiempo para el expendio de bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. Los fines de semana parece que es un poco más largo. Pero es como una estira y afloja, porque mientras por un lado se establecen políticas para disminuir los riesgos, por otro lado se generan licitaciones para expedir los productos, se generan licitaciones para abrir bares, para abrir establecimientos del consumo. Entonces sí es una situación muy compleja porque pues es como una red, ¿sí? que no se puede distribuir todo hacia un solo lado. Entonces en este caso hay lugares donde ya los corren de un bar porque cierran, pero se van a otro, ¿sí? o vuelven a la casa de la persona, ¿no? Entonces, y esas son situaciones que es muy difícil de controlar. Entonces, ya pasa otro tiempo en el bar, en el antro, salen con más copas encima, con más grados de alcohol, ¿sí? Existe el mecanismo de control del alcoholímetro, pero aún así las personas se las ingenian para evadir el alcoholímetro, ¿sí? Y es donde cae este problema social, ¿no? Específicamente los accidentes de tráfico. Muy bien, nosotros vamos a ver ahora un video precisamente sobre los efectos que causa el alcohol en el cerebro. Vamos a ver este video. Este video pretende ayudarle a comprender el impacto que el consumo nocivo de alcohol tiene en su cerebro y brindarle además recomendaciones y consejos sobre el consumo de bajo riesgo. El alcohol en tu cuerpo. ¿Qué sucede en realidad? ¿Sabía que una persona saludable metaboliza 10 mililitros de alcohol por hora, lo que es equivalente a una bebida alcohólica estándar? Recuerde que no se trata de la cantidad de bebidas, sino de la cantidad de alcohol que en ellas exista. El cuerpo metaboliza el alcohol a una tasa bastante consistente, influenciada por varios factores: género, edad, estatura, peso, la presencia de alimentos en el estómago, la concentración de alcohol en la bebida, si la persona consume medicamentos con o sin receta médica y hasta por el consumo de drogas ilegales. Tomando en cuenta estos factores, la concentración de alcohol en la sangre, o BAC por sus siglas en inglés, es clave para determinar cómo el alcohol puede afectar nuestro cerebro. La concentración de alcohol en la sangre es la relación entre la cantidad total de alcohol en el organismo dividida por la cantidad total de agua en su cuerpo. Dado que el alcohol se disuelve y diluye en agua, es muy bueno consumir mucha agua cuando se ingiere cualquier bebida alcohólica. La concentración de alcohol en la sangre y sus efectos aumentan cuando el cuerpo recibe más alcohol del que puede metabolizar. Por ejemplo, si usted consumiera desenfrenadamente una botella con 750 mililitros de ron, o 3 botellas de vino, o el equivalente a 26 bebidas estándar, entre las 6 de la tarde y las 2 de la madrugada, su cuerpo necesitaría alrededor de 16 horas para procesar y eliminar por completo ese alcohol de su cuerpo. Es por eso que conducir un vehículo o ponerse a operar maquinaria pesada al día siguiente no solo es ilegal, es muy arriesgado. ¿Qué es lo que pasa durante esas 16 horas? El alcohol ingresa al cuerpo y llega al estómago. En ese momento aproximadamente un 20% se absorbe inmediatamente y el 80% restante se absorbe en el intestino delgado. Luego, el corazón bombea el alcohol absorbido a cada parte del cuerpo.
incluido el sistema nervioso central, que se compone del cerebro y la médula espinal, llegando al cerebro muy rápidamente. Por esto es que después de tan solo un trago, puede que usted se sienta mareado o relajado. El alcohol actúa primordialmente sobre las células nerviosas en el cerebro e interfiere con la comunicación entre estas y otras células del organismo, haciendo que todo funcione más despacio. Por este motivo, cuando bebemos aunque sea un poco, experimentamos los efectos del alcohol en nuestras emociones, juicio, equilibrio, memoria, habla y niveles de enojo, entre otros. ¿Sabía que hasta los 25 años el cerebro está todavía en desarrollo? Precisamente por esto, antes de esta edad, hay que tener cuidado con el consumo nocivo de alcohol, ya que puede causar daños irreversibles en diferentes partes del cerebro. Tomar afecta la corteza cerebral, que controla los sentidos y centros inhibidores, lo que explica por qué con el consumo usted se vuelve más atrevido, confiado y en general menos inhibido socialmente. También se controlan los procesos de pensamiento. Por eso el alcohol afecta la habilidad de emitir un buen juicio o de pensar con claridad. Los lóbulos frontales del cerebro son importantes para planificar, formar ideas, tomar decisiones y tener autocontrol. Por esto, cuando el consumo nocivo de alcohol afecta a los lóbulos frontales del cerebro, usted podría tener dificultad para controlar sus emociones y deseos, podría actuar sin pensarlo y en ocasiones hasta ser violento o actuar completamente fuera de sí. El cerebelo es importante para la coordinación, el pensamiento y para mantenerse consciente. Entonces, nuevamente podría tener dificultad con estas destrezas cuando el alcohol afecta el cerebelo. Es por esto que las personas afectadas por el consumo nocivo de alcohol a veces no pueden caminar correctamente o pierden el equilibrio y se caen. El hipocampo es la parte del cerebro donde se registran los recuerdos. Entonces, cuando el alcohol llega al hipocampo, usted podría tener dificultad para recordar algo que acaba de escuchar, o peor aún, podría sufrir una laguna mental y no recordar lo que hizo la noche anterior. Si el alcohol daña el hipocampo, usted podría tener dificultad para aprender cosas o para recordarlas en el futuro. El hipotálamo es una pequeña parte del cerebro que realiza una asombrosa cantidad de tareas de mantenimiento en el organismo. Luego de que una persona ingiere alcohol, la presión sanguínea, el hambre, la sed y el deseo de orinar aumentan, mientras la temperatura corporal y el ritmo cardíaco disminuyen. Finalmente, el bulbo raquídeo controla las acciones automáticas del cuerpo, como el ritmo cardíaco. También mantiene el cuerpo con la temperatura adecuada. Debido a que el alcohol enfría el cuerpo, su consumo al aire libre en clima frío hace que la temperatura del cuerpo baje más de lo normal. ¿Qué pasa si usted decide consumir alcohol? El consumo de alcohol es un asunto delicado. Si usted decide consumir alcohol, procure hacerlo con moderación. Moderación puede significar diferentes cosas, dependiendo de las personas y las circunstancias. Según la Organización Mundial de la Salud, en adultos sanos, implica no tomar más de 2 bebidas por ocasión al día en mujeres, y no más de 3 bebidas los hombres, y al menos 2 días a la semana, no consumir del todo. Esto se conoce como consumo de bajo riesgo, pero aún los adultos sanos, en circunstancias vulnerables, deben abstenerse de consumir alcohol si van a conducir un vehículo, maquinaria o usar herramientas. Si van a tomar decisiones importantes. Si van a hacer deporte o actividades físicas peligrosas. Si están supervisando o cuidando a otras personas. Si se encuentran muy cansados, estresados o deprimidos. Además, para las poblaciones sensibles, el bajo riesgo implica no consumir del todo. Lo recomendable es abstenerse para los siguientes grupos: mujeres embarazadas, personas que están consumiendo medicamentos que interactúan con el alcohol, individuos con condiciones de salud especiales, para quienes tomar está contraindicado por su médico, personas con antecedentes de alcoholismo en la familia y, por supuesto, menores de edad. Si tiene dudas sobre si debe o no consumir alcohol de manera segura, consulte a un especialista. Algunos consejos importantes si decide consumir: alternar el consumo con bebidas no alcohólicas, acompañar el alcohol con alimentos, no consumir más de 1 bebida por hora, que el alcohol no sea la actividad principal y respetar a los que deciden no consumir. Infórmese bien, actúe con cuidado y conozca sus límites.
Piense antes de tomar. Su cuerpo le pertenece. Para mayor información visite www.educalcoholcr.org. Pues hoy en Cuidando mi Salud estamos tratando esta temática del Día Mundial Sin Alcohol. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Antes les comentamos que también estamos transmitiendo vía Facebook, en donde también puede usted dejar ahí sus preguntas para el especialista que tenemos esta mañana con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Tenemos como invitado al maestro en enfermería Ramiro Altamira Camacho, que es profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, maestro, que nos platiques un poco sobre en qué momento el alcoholismo se convierte pues en un problema para las personas que lo ven. Claro, inicialmente el consumo de alcohol de una manera moderada, pues no pareciera ser algo nocivo, o pareciera no ser algo que afectara a la salud. Sin embargo, hay situaciones muy individuales, ¿sí? Y que así es como creo yo que deben de ser tratadas de una manera muy singular, persona por persona, ¿sí? Que orilla a que este consumo de alcohol se vuelva algo desmedido, algo desmesurado. Estábamos hablando, y ahorita lo mencionaba la cápsula también, ¿no? El consumo excesivo de alcohol es el que va a generar la enfermedad del alcoholismo. Sin embargo, no todas las personas que consumen alcohol son alcohólicas, ni todas las personas que consumen en exceso son alcohólicos, ¿sí? Hay una diferencia muy delgada entre ser una persona que padece o que está sufriendo el alcoholismo como enfermedad, por así decirlo, como mal, ¿sí? Físico, un mal social, y una persona que consume alcohol en exceso, ¿sí? Podríamos hacer una diferencia. La persona que en sí ya padece esta situación de alcoholismo no puede dejarlo, ¿sí? Es una dependencia total, ¿sí? Es una respuesta una necesidad de su cuerpo, una respuesta de su mente a satisfacer una demanda de su cuerpo. Su cuerpo le demanda, necesita el alcohol y su mente no puede contener esa demanda, ¿sí? Y se lo da. En cambio, una persona que consume habitualmente alcohol, ¿sí? Es posible que en una ocasión se embriague, pero tiene un control sobre su consumo, ¿sí? Es una persona que tiene un control sobre su... es decir, no tiene este pretexto, ¿sí? Para consumir alcohol. Las personas que consumen alcohol y una persona que es alcohólica, ¿sí? Se pueden diferenciar en que la persona que consume alcohol eventualmente o habitualmente puede dejarlo en el momento que quiere. La persona que es alcohólica ya no. Insiste. La persona que consume alcohol eventualmente o habitualmente, pues, decide cuándo ya no, en qué momento, cuántas copas, cuántas cervezas, dice ya, hasta aquí. La persona que tiene el alcoholismo ya no, pierde ese control sobre ese dominio de su propia voluntad. La persona que consume habitualmente alcohol, pero que no es alcohólica, ¿sí? Conoce, se limita, se modera, ahorita lo veíamos en la cápsula, ¿no? Incluso tiene como una estrategia, ¿no? Consume una cerveza, una copa y lo mezcla con bebidas no alcohólicas. El alcohólico ya no. La persona que es alcohólica empieza a tener problemas para dejar de satisfacer esa necesidad que su propio cuerpo le está pidiendo, ¿sí? Es una necesidad ya incluso orgánica, arraigada en el sistema nervioso. Es una necesidad que por alguna circunstancia muy particular de esa persona ya no puede dejar, ¿sí? Las personas que consumen habitualmente tienen otros mecanismos de afrontamiento de situaciones. El alcohólico usa el alcohol para afrontar las situaciones, ¿no? Entonces sí existe una diferencia muy, muy delgada entre ser un consumidor habitual
sin ser alcohólico y la persona que padece ya en sí del alcoholismo. ¿Es alcohólico la persona que bebe todos los días? Te hago esta pregunta porque, bueno, hay muchas culturas, por ejemplo, en Europa, que siempre a la hora de la comida se toman su copa de tinto, sus 2, 3 copas de tinto. ¿Esas personas son alcohólicas? No, el alcoholismo es considerado pues como una enfermedad en el momento en que se vuelve incapacitante para la persona. El momento en que la persona se vuelve incapaz de desarrollar actividades de la vida diaria, ahora sí ya se vuelve una situación, pues podríamos decirlo, quizá no sea el término correcto, pero patológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a traer problemas, ¿sí? Es un problema de salud, ¿sí? Es un problema social, es un problema económico. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Pues que la persona se vuelve totalmente dependiente del consumo, ¿sí? Su dinero, su tiempo, ¿sí? Su convivencia social es con el alcohol. Y estamos hablando de que una persona estamos hablando de que no está tomando cualquier cosa. O sea, el alcohol tiene efectos físicos, ¿no? Altera la conciencia, altera el comportamiento, altera la mecánica corporal, ¿sí? Entonces eso genera otros problemas, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que pues, solamente es tomar por tomar, ¿no? O sea, es lo que causa el tomar. Tomar alcohol en exceso, pues ya lo veíamos en el video, ¿no? Cómo estimula esta parte del cerebro y cómo modifica las conductas, ¿sí? El alcohólico en eso cae, en ese trastorno, es que no quisiera encasillar como un trastorno o una patología como tal, ¿no? Pero cae ahí en ese fenómeno de vicioso, ¿sí? Consumo, violencia, consumo, violencia física, consumo, violencia verbal, consumo, desempleo, consumo, ¿sí? En cambio, estas otras culturas, estas personas que consumen diariamente, pues no se embriagan con una cerveza, o sea, no se embriagan con una copa de tinto, no se embriagan y saben que es para la comida, saben que incluso es en algunos casos un aperitivo o es algo para abrir el apetito, ¿no? El problema es cuando por circunstancias muy particulares la persona cae en una especie de hoyo, ¿sí? Y su única salida, o lo que él cree que es su única salida, es el consumir el alcohol. ¿Es una enfermedad el alcoholismo? Claro, claro que sí. Ya cuando la persona se vuelve totalmente dependiente, cuando el alcohol, la persona necesita estar satisfaciendo esa demanda a costa de los recursos de su familia, a costa de los recursos económicos de su familia, a costa del tiempo de su familia, ¿sí? A costa de recursos de otros contextos, ¿sí? Empieza a afectar, ¿sí? Pero entonces tenemos que entender el alcoholismo como una enfermedad, no una enfermedad exclusivamente biológica, porque también entendemos eso como enfermedad, ¿no? Como el desequilibrio en el cuerpo, ¿no? O sea, es una enfermedad social, ¿sí? Es un mal social, el alcoholismo, ¿sí? Esta persona, el alcohólico, esta persona que violenta, esta persona que empieza a tener trastornos de la conducta, ¿sí? Esta persona que llega alcoholizado al trabajo, llega alcoholizado a la escuela, que le es imposible dejarlo y que termina expulsado de la escuela, termina despedido del trabajo, termina ahí es donde aparece el problema de salud pública, ¿sí? Perfecto. Veíamos en el bloque anterior un poco sobre las afectaciones que hace el beber alcohol al cerebro. En general al organismo, ¿qué es lo que causa cuando una persona pues es ya adicta al alcohol? Claro, es muy complejo porque va a afectar desde aspectos digestivos, gástricos, hepáticos, renales, aspectos, todo lo que tenga una implicación estrecha con el aparato digestivo, ¿no? Después viene una implicación neurológica, aspectos neurológicos, aspectos inmunológicos, y esto es muy importante, ¿no? Cómo hay una afección inmunológica por el alcoholismo, como una afección neurológica. Todos vemos una persona ebria, ¿sí? Puede o no haber sido embriagarse en este momento, o tener días ebrio, incluso semanas ebrio, pero pues hay una modificación en su conducta, hay una modificación en su percepción, ¿sí? Hay una modificación incluso en los aspectos sensoriales, ¿sí? Esto
tiene pues algunos efectos, ¿sí? Efectos en la interacción social, ¿sí? Efectos y que luego también podemos observarlo ahora con el confinamiento, ¿no? Neurológicamente tiene esos efectos. Digestivamente o gastrointestinalmente, el alcohol es una sustancia pues, que a la larga va a estimular ciertos procesos fisiológicos que van a generar problemas no de digestión, problemas gástricos como úlceras, ¿sí? Sangrados, ¿sí? Van a generar incluso estos procesos de inflamación crónica del colon, procesos de inflamación crónica del estómago, llegan a desencadenar procesos oncológicos, ¿no? Un cáncer de estómago, un cáncer de esófago, un cáncer de colon, ¿sí? No se diga el hígado, que es donde se metaboliza, es donde se elimina, ¿sí? Se trata más bien como de degradar, de desintegrar estas sustancias. El hígado se empieza a inflamar de tanto que está trabajando. Es cuando aparece esta enfermedad que le llaman cirrosis hepática. ¿Sí? El hígado deja de funcionar, ¿sí? O aparecen otras complicaciones más tristes, ¿sí? Como la encefalopatía hepática, ¿sí? El alcohol no se puede la sangre ya no se puede limpiar de alcohol, el hígado ya está dañado, el alcohol está en la sangre, ¿sí? La sangre tiene alcohol, está diluida con alcohol, el alcohol llega al cerebro, ¿sí? Empieza a afectar las zonas propias de la conducta, empieza a afectar zonas que estimulan o que tienen efectos en ciertos procesos neurológicos como la respiración o cuestiones renales, y la persona empieza a tener alteraciones en la conducta principalmente. Muy bien, maestro. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero regresamos para la parte final de este programa de Cuidando mi Salud. Muy bien, pues le comentábamos que ya estábamos en la parte final de Cuidando mi Salud y bueno, vamos a presentarles ahora un video sobre los mitos del alcoholismo. Del alcohol se cuentan muchos cuentos, que si se toma aceite antes de ingerirlo, se protege el estómago y no llega a la sangre. Que con bailar, tomar café o una bebida energética y hasta bañarse con agua fría se quitan los efectos. Lo cierto es que el abuso del alcohol siempre afecta, porque el alcohol se va a la sangre. Como se trata de un líquido, este se diluye en la cantidad total de agua del cuerpo. Es decir, se trata de una relación entre el líquido ingerido y el que ya tenemos. Una vez dentro de la sangre, el alcohol hace su recorrido. Nada le impide circular por el cuerpo para llegar a todos los órganos, incluso al cerebro. Literalmente, el abuso del alcohol se sube a la cabeza y en ese momento es que comienzan los efectos nocivos. Cuando el alcohol llega al cerebro de forma excesiva, es más difícil tomar decisiones, medir riesgos y hasta comportarse con prudencia. Cuando hay excesos, empiezan los problemas. Jefe, es que usted es un... Nada peor que emborracharse y echarle a perder la fiesta a los demás. También está el cuento más grande. Cada quien toma hasta el punto en que sienta que puede estar excediéndose. La verdad es que sentir es muy subjetivo. Para eso está la ciencia. Ella nos brinda los límites para no ocasionarnos daños en el cuerpo y la mente. Esto se conoce como consumo de bajo riesgo. 3 bebidas máximo para un hombre y 2 bebidas máximo para una mujer. Claro que cuando hablamos de bebida nos referimos a una bebida estándar. ¿O usted cree que esta jarra es igual a esta copa de vino? Este recuadro representa la cantidad de alcohol que contiene una bebida estándar. Esta botella de cerveza, esta copa de vino y este trago de licor contienen la misma cantidad de alcohol. Volviendo al tema de la jarra, lo que sucede es que a este recipiente le caben 2 cervezas. Así que mucho ojo con los tragos dobles. Todo se trata de la cantidad de alcohol. Si una mujer se bebiera esto, habría alcanzado la cantidad recomendada máxima para el consumo de bajo riesgo. ¿Y por qué para las mujeres es menos? El alcohol se diluye en agua. Y adivinen cuál cuerpo tiene menos agua.
Pues el de la mujer, porque proporcionalmente tiene más grasa en el cuerpo. Además, el hígado femenino tiene menos enzimas, las sustancias que procesan el alcohol. Ahora que ya hemos conocido la verdad acerca de los cuentos, usted probablemente se preguntará qué puede hacer. Lo que la ciencia recomienda es no tomar más de una bebida por hora, acompañarla con comida y diluirla con mucha agua o jugos para que el hígado pueda procesar mejor el alcohol. Entonces, si usted quiere dar una fiesta en casa y no tener que lidiar con gente ebria, conviértase en un anfitrión estrella. Ofrezca entremeses, bebidas alternativas y actividades que le quiten el protagonismo al alcohol. Aunque sus invitados le salgan con el cuento de "yo manejo mejor con unos tragos adentro". La verdad es que el consumo nocivo de alcohol disminuye la percepción, concentración y habilidades motoras. Asegúrese de que aquellas personas que han tomado en exceso no manejen, mucho menos usted mismo. Cada cabeza es un mundo. Las reacciones y efectos del alcohol son diferentes en cada persona. Nadie quiere terminar resolviendo una situación incómoda que arruine la fiesta. Respete la decisión de quien no quiere tomar y cuide a quien no debe consumir alcohol. Ah, y eso me recuerda el peor cuento de todos, el que dicen algunos papás y mamás: es mejor que mis hijos tomen en casa, así yo les enseño. Cuidado, lo cierto es que el cuerpo y el cerebro de una persona joven todavía están en desarrollo y no pueden procesar el alcohol de la misma forma que un adulto. Y lo más grave es que cuanto más joven se empieza a tomar, es más probable que lleguen a depender del alcohol en la adultez. Usted no quiere esa herencia para sus hijos o hijas. Mejor déjese de cuentos con el consumo excesivo de alcohol y cuide su cuerpo, su mente y el bienestar de la gente que le rodea. Y recuerde que la moderación es siempre de buen gusto. Y bueno, estos son algunos de los mitos que se tienen sobre el alcohol. Y ahorita está circulando uno sobre esto que está sucediendo en todo el mundo, sobre el COVID, que se dice que las personas que son alcohólicas no van a padecer COVID. Claro, es algo muy que parece tener una lógica un poco paradójica, porque pues si el alcohol te lo pones en las manos y te mata el virus, pues tómatelo y te vas a limpiar del virus. Es algo muy absurdo, es algo incluso hasta pues irracional lo que se dice, ¿no? En realidad lo que hace el alcohol, ya lo estábamos observando, es inhibe ciertos procesos neurológicos, ¿sí? Desinhibe otros, ¿sí? Hace que las personas se mantengan con un estado de alerta modificado, ¿sí? Promueve incluso hasta el miedo, ¿sí? Estamos hablando de que ahorita hay una concentración de las personas en sus casas, teóricamente, ¿verdad? Esta situación del confinamiento o del resguardo domiciliario hace que las personas comiencen a tener algo de ansiedad, comiencen a tener algunas situaciones incluso hasta de problemas psicológicos, ¿sí? Y lo empiezan como a sobrellevar con el consumo de alcohol. Entonces, la cuestión de la pandemia sí ha traído, de cierta manera, aumentos en el consumo de alcohol. Y este mito, sí, existen varios mitos sobre el consumo de alcohol en el caso de la pandemia, ¿sí? Que si me lo tomo no me va a dar, no me voy a infectar de COVID, que las personas que tomamos no nos da COVID. Y en realidad pues es una mentira. Lo que ocurre es que debilita el sistema inmunológico, ¿sí? Una vez debilitado el sistema inmunológico nos expone en mayor medida a contraer la infección. Esa es una. Las personas que consumen alcohol tienden a acompañar el consumo de alcohol con tabaco, ¿sí? Entonces eso promueve el consumo de tabaco. Ya unos meses atrás también acaba de pasar el Día Internacional sin Tabaco, ¿sí? Y pues resulta que las enfermedades respiratorias se agudizan cuando las personas consumen tabaco, ¿no? Entonces sí es paradójico lo que ocurre, ¿sí? Con el consumo de alcohol y el contexto actual de la pandemia de la COVID-19. La gente cree que al consumir alcohol está generando mayor respuesta inmunológica, cree que va a fortalecer su sistema inmunológico. Pues, y es totalmente al revés. Es todo lo contrario. Y bueno, ya hablábamos sobre todas estas implicaciones, sobre todos estos problemas que genera este problema social del alcoholismo, pero ¿qué se tendrían que hacer desde los gobiernos, desde las instituciones,
obviamente para no erradicarlo, pero sí disminuir estas cifras tan preocupantes que nos diste. Claro, como lo mencionaba al inicio, el consumo de alcohol es una situación arraigada en la humanidad, ¿no? Erradicarlo es imposible. Pero sí se puede mitigar su consumo, sí se puede promover el consumo responsable, sí se puede limitar el consumo. Por ejemplo, disminuyendo algunos puntos de venta, disminuyendo o controlando algunos puntos de venta. Paradójicamente tenemos puntos donde venden productos alcohólicos desde muy temprano y casualmente enfrente hay una institución académica. Se supone que está penado, no puede haber bebidas de consumo, venta de bebidas alcohólicas enfrente de escuelas, enfrente de primarias, ¿no? Enfrente de preparatorias, pero hasta ahí no menciona nada sobre las instituciones de educación superior. Sin embargo, pues el alcohol también es un negocio, tan es un negocio que la mafia en aquellos años, en el siglo de oro, era el alcohol. Entonces, este negocio, pues ahora que se legaliza, se abre al público en general y se sostiene una venta, incluso hasta, podría decir yo, indiscriminada de alcohol, porque no discriminan el lugar, no discriminan a la población a la que le están vendiendo, ¿no? Tenemos, no vayamos muy lejos, aquí enfrente empiezan a vender desde muy temprano. Yo llego a las 10 de la mañana, el lugar ya está abierto, ¿sí? Hasta muy tarde, entonces esto promueve, ¿no? Es como las farmacias enfrente de los hospitales, ¿no? O sea, sabes que hay un hospital y pones una farmacia enfrente del hospital, ¿no? Sabes que hay una escuela y pones un punto de venta de alcohol enfrente de la escuela. Entonces yo creo que el gobierno sabe esas cosas, ¿no? Las autoridades estatales, municipales comprenden este fenómeno, pero existen un discurso que tiene que ser muy bien estudiado, ¿no? Por parte de las personas competentes. Muy bien, maestro Ramiro Altamira Camacho, profesor, investigador de nuestra máxima casa de estudios, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Cuidando mi Salud. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente y pues un gusto como siempre estar aquí. Claro que sí. También usted, que nos acompañó a lo largo de esta hora, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana en una emisión más de su programa Cuidando mi Salud. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.